Y vamos a dar paso para cerrar esta jornada. Va a ser un cambio, digamos, en el tono, pero tampoco muy lejano a lo que estamos comentando. En este caso hablamos de patrimonio mundial y vamos a dar la palabra a Cristian Franco Torre, que en este caso nos va a comentar también o nos va a introducir pues lo que es los aspectos del Incuna Film Fest, ¿no? Que es en este caso el certamen que todos los años organiza Incuna en relación o vinculado a todas las actividades con las jornadas, igual que el concurso de microrrelatos, que las exposiciones de fotografía, el cine documental ocupa un papel fundamental. Y con esta introducción que nos va a hacer Cristian, que lo tenemos aquí ya, proyectaremos unos documentales que son breves, que comentará él, y con una actuación musical de Montserrat Ardèvol que seguro que os gustará muchísimo. Hola, buenas tardes. Bueno, en conexión con la temática de las jornadas, a la hora de preparar la muestra, pensamos en vincularla con un proyecto de la UNESCO de hace ya tiene sus 30 años, que era el proyecto de Memoria del Mundo, en el cual los diferentes países iban lanzando sus propuestas sobre una serie de documentos de patrimonio documental que consideraban que tenía que formar parte de una memoria global del mundo. Dentro de esa selección se incluyeron un pequeño grupo de materiales cinematográficos. En concreto, Francia envió los cortos de los hermanos Lumière, Alemania Metrópolis, que además poco después se recuperó una copia íntegra de la película original, entonces fue también un acontecimiento. Noruega las grabaciones de la expedición Amundsen. Gran Bretaña envió un documental sobre la batalla de Somme y México envió el negativo original de Los Olvidados de Luis Buñuel, una película de 1950, y los Estados Unidos enviaron El Mago de Oz. Y aparte de eso, también Suecia el archivo de Ingmar Bergman. A partir de esa idea, de ese programa, pensamos en estructurar una muestra de cine que de alguna manera conectara con esa iniciativa. Por eso la muestra de cine se va a iniciar precisamente con la proyección de Metrópolis, y no en una versión, sino en dos, ya que vamos a hacer un primer pase para estudiantes, en la cual vamos a poner la versión de Moroder. Sabéis que la versión de Moroder es una versión que restauró el compositor Giorgio Moroder en 1984, incluyendo como banda sonora canciones de música popular de la época, de autores como Adam Ant o Freddie Mercury. Es una versión que creemos que puede conectar muy bien con el público adolescente y con el público escolar. Después pondremos la versión más completa que tenemos de la película, la restaurada por el Instituto Murnau en 2010, que sería un poco la que estaría dentro de ese programa. En conjunto, complementando estos materiales, vamos a proyectar también un documental que nos interesaba mucho traer y que gracias a su director, Olivier Bourgois, hemos logrado incorporar, que es El juramento de Ciriaco, una película sobre el traslado de los fondos del Museo de Alepo en plena guerra de Siria. Además, fue una auténtica aventura para el staff del museo, porque en 2013, cuando empezaron los bombardeos, ellos empezaron primero seguían yendo a trabajar y empezaron a salvar de alguna manera las obras como buenamente pudieron, pero en el momento en el que Alepo, que además es patrimonio mundial, Alepo, el casco histórico de Alepo, en el momento de que Alepo pasó a ser primera línea de batalla, tuvieron que plantearse el traslado de las 50.000 obras que tenían el museo. Dentro de esta muestra, y siempre mirando a nuestro territorio, que es también uno de los emblemas de Incuna, vamos a proyectar La Fabricona, un documental que se presentó hace poco aquí sobre Avilés, sobre el entorno industrial de Avilés, y vamos a tener un encuentro con Carmen Comadrán, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que tiene también. Como introducción a todo esto, y antes de pasar a todo esto, hoy volvemos a ese programa Memoria del Mundo, y el
Lo que vamos a ver ahora, la proyección que vamos a ver ahora va a ser precisamente una proyección sobre las películas de los hermanos Lumière, recordemos, Memoria del Mundo, y sobre dos cineastas coetáneos que nos interesaba incorporar también, Georges Méliès y el español Segundo de Chaumont. Básicamente va a ser una proyección pues, con música en directo y yo os iré un poco comentando lo que vamos a ver antes de que empiecen las películas. Vamos a ver El Hotel Eléctrico de Segundo de Chaumont. Segundo de Chaumont era un cineasta aragonés, como os decía, que fue contratado por la Baté en 1906 para competir con el que era la gran estrella del cine en ese momento, que era Georges Méliès. Vamos a ver dos películas, una de cada una. Vamos a ver El Hotel Eléctrico de Segundo de Chaumont, es su gran obra maestra. Es una película fundacional de la ciencia ficción y es además la sublimación de un truco que Méliès había popularizado, que era el paso de manivela. Era básicamente, pues, está grabando, pasando la manivela con la máquina y cuando la para, introduce un efecto y luego sigue grabando, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, un truco clásico del paso de manivela era, por ejemplo, el escamote de una dama que ponía una dama sentada, paraba de grabar, aparecía un esqueleto, entonces no se veía el corte, no se apreciaba el corte. Chaumont es una figura interesantísima porque después además será un gran innovador de todo el mundo del trucaje, trabaja en películas muy importantes en la historia del cine como Caviria o el Napoleón de Abel Gance, y es una figura paradójicamente poco conocida en España, quizá porque trabajó gran parte de su trayectoria, casi toda su trayectoria en Francia. Como os decía, él sería el fichaje de Pathé para competir contra Méliès. De Méliès vamos a ver El viaje a la luna, una película clásica, una película también fundacional de la ciencia ficción y yo creo que es la primera imagen icónica que tenemos del cine, es posiblemente la imagen de la luna, ¿no? La luna atravesada por el cohete del viaje a la luna. Esta imagen. Es curioso porque además una de las cosas que hace Segundo de Chaumont cuando llega a Pathé para competir contra Méliès es hacer una reinterpretación, remake, copia del viaje a la luna en la cual el cohete no impacta en el ojo, sino que la luna se come el cohete. Una cosa maravillosa. Y como os decía, pues para completar un poco la proyección vamos a ver los cortos de los hermanos Lumière, una selección de cortos. Sabéis que en 1895, el Día de los Inocentes, en el Salón Indio, los hermanos Lumière hacen la primera proyección de su invento, el cinematógrafo. Es muy curioso porque no es que inventen la imagen en movimiento, que inventen lo que hoy llamamos cine. Realmente hay una evolución, hay una serie de inventores que van sacando diversos ingenios y simplemente el suyo era el más versátil, es el que se populariza. Pero unos años antes Edison había sacado otro ingenio que era el kinetoscopio, que paradójicamente es mucho más parecido a lo que tenemos hoy. El kinetoscopio era una manera de disfrutar el cine de manera individual. Eran unas cajas en las cuales tú metías un níquel y se proyectaba una película. Veías en una especie de visor cómo se proyectaba una película. Vamos a eso, estamos evolucionando y vamos hacia un disfrute cada vez más individual del cine, cada vez más centrados en nuestro pequeño kinetoscopio, en nuestro móvil, y viendo películas en solitario y no en un disfrute colectivo, que fue precisamente lo que nos aportaron los Lumière. Hoy vamos a ver estas películas otra vez pues, de manera colectiva, lo cual siempre es agradable y es una experiencia que lamentablemente parece en peligro de extinción. Muchas gracias y nada, ya os dejo con los artistas.